Veo tantas caras conocidas que me parece que estoy en familia. Me ha parecido estupendo hablar de educación en un circo. No seáis mal pensados, no es porque un aula sea una pista donde las fieras y el domador se enfrentan, sino porque esta es una burbuja en cierto modo mágica, y lo que hacemos en la educación es realmente mágica, es una magia real. Hacemos posible lo que parecía que es imposible. ¿Os acordáis de aquel saludo que se hizo familiar en vuestra infancia? ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues no me interesa cómo están. Me interesa cómo van a estar o cómo me gustaría que estuvieran después de terminar la charla. ¿Por qué? Porque me gustaría que estuvieran animosos, optimistas, entusiasmados, que es una palabra griega maravillosa, entheos, como si un Dios estuviera dentro de vosotros. ¿Y por qué? Porque voy a hablar de la inteligencia, pero de lo que me parece la propiedad más fantástica, más prodigiosa de la inteligencia. La inteligencia sirve para conocer la realidad, sin duda. Eso es importante, sin duda. Ya, pero además puede descubrir posibilidades. Y ahí es donde la inteligencia nos produce un sentimiento de apertura, un sentimiento de alegría. Daos cuenta que la palabra alegría en griego era leticia, laeticia, que significaba lo amplio, lo abierto, por oposición a lo angosto, que era la angustia. La inteligencia, al descubrir posibilidades, nos está abriendo horizontes, nos está abriendo caminos. ¿Qué posibilidades? A mis alumnos más pequeños les pongo un ejemplo. Vamos a ver, las cosas tienen sus propiedades reales. El petróleo, por ejemplo. ¿Cuáles son las del petróleo? Es un hidrocarburo, es oleaginoso, combustiona. ¿Qué creéis? ¿Que el petróleo tiene la propiedad de volar? Mis alumnos se quedan así pendientes porque, como son un poco suspicaces, piensan que cuando un profesor les hace una pregunta, algo extraño tiene la pregunta. Y no sabe muy bien qué contestar. No, el petróleo no vuela. Bueno, pero yo viajo mucho en avión. Y en el avión el petróleo vuela y me hace volar. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que cuando nosotros introducimos las propiedades reales de las cosas en un proyecto nuestro, las cosas empiezan a descubrir posibilidades que no tenían. Dentro del petróleo está volar. Vamos a ver, a mis alumnos, y también a vosotros durante un minuto sois mis alumnos, siempre les he recitado un poema. Es la Oda a la Alcachofa de Pablo Neruda, que empieza así: la alcachofa, este dulce vegetal de tierno corazón, se vistió de guerrero. Bueno, si os acordáis cómo es una alcachofa, tiene unas escamas que parece que se ha acorazado, y efectivamente se ha acorazado para que no se lo coma. La primera vez que yo recité este poema a mis alumnos, me extrañó que no lo comprendieran. Luego me di cuenta que solo habían visto alcachofas de lata, y con las alcachofas de lata no funciona esta metáfora. Entonces, a partir de entonces, iba a clase con una alcachofa. Fui conocido como el profesor de la alcachofa, cosa que estuve a punto de ponerlo en mis tarjetas. Me parecía fantástico. Bueno, ¿y por qué tenía yo tanto interés en la alcachofa? Aparte de que me gusta mucho la horticultura y las alcachofas. Bueno, pues porque lo que me interesaba era que aprendieran a descubrir las posibilidades poéticas de la realidad. La realidad es muy aburrida. En fin, nuestros poetas del siglo de oro, que eran unos cenizos, inteligentes pero cenizos, Quevedo, la realidad, que es mucha y mala, chico, te has pasado un poco. Gracián, bueno, la costumbre es la carcoma que roe todas las cosas. Eran muy pesimistas, eran estupendos pero muy pesados.
No, la poesía lo que hace es descubrir posibilidades nuevas en la realidad. Y a mí no me interesaba pensar que mis alumnos creyeran que la única manera de tener una experiencia poética era si se estaba en primavera a la orilla del mar, en el crepúsculo y enamorado, porque a lo mejor no les daba para tantas cosas. Pero si les enseñaba que podían descubrir una posibilidad poética en la alcachofa, yo creo que les había proporcionado una llave mágica para estar en la realidad con otra actitud distinta, con otra actitud más creativa, porque al fin y al cabo crear es descubrir posibilidades hermosas, buenas, útiles, verdaderas en la realidad. Y esto es lo que hacemos nosotros, intentar en nosotros mismos y en nuestros alumnos decir, sí, estas son tus propiedades reales. Pues eres alto, bajo, lento, listo, nervioso, guapo, feo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver si te ayudamos a descubrir posibilidades. Vamos a ver si yo también descubro posibilidades. Todos nacemos con un tipo de inteligencia, la que miden los tests de inteligencia, por ponerlo claro. A mí no me interesa mucho eso. Me interesa, y con esa inteligencia, ¿qué hacemos? ¿La convertimos en talento o la desperdiciamos? El talento no está al principio, está al fin de la educación. Os voy a poner un ejemplo de un alumno mío. Primero de bachillerato, 17 años, con un cociente intelectual de 150. Fantástico. Y además muy estudioso. Pero que llega a la conclusión, que a lo mejor era cierta, de que él era más inteligente que sus compañeros y que sus profesores. Le gusta mandar, le gusta tener dinero, se hace jefe de una banda de chicos de su barrio, más torpes que él. Les meten negocios sucios, aquello le gusta. Resumiendo, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta muy importante para nosotros. ¿Ese chico era inteligente o era estúpido? Bueno, era muy inteligente. Todas las pruebas objetivas de inteligencia nos dicen es muy inteligente. ¿Pero qué ha hecho con su inteligencia? Utilizarla muy estúpidamente. ¿En qué debemos fijarnos nosotros? ¿En lo que está al principio o en lo que conseguimos al final? Hombre, en lo que conseguimos al final. El final es el talento. El talento es el buen uso de la inteligencia. Y eso es lo que nosotros sí podemos desarrollar. Eso es lo que sí podemos intentar desarrollar en ellos y también en nosotros. Y eso, el ser generadores de talento, es lo que da a nuestra tarea una tarea de especial relevancia. No, si es que antes no estaba. Un ejemplo, aquí hay varios profesores y profesoras que se ocupan de niños con altas capacidades. ¿Qué problema nos plantea un niño con altas capacidades? Que tiene mucha inteligencia y que no sabemos si lo va a desarrollar en talento o si se va a perder en el camino. Os decía que esta es una noticia optimista y curiosamente estamos en un momento de la ciencia que nos está apoyando para que podamos ser más optimistas todavía. El final del siglo XX fue el siglo de la genética, fantástico, pero que deja un pozo un poco tristón. Los dados están echados. El siglo XXI es el siglo de la epigenética, que nos dice, sí, efectivamente, todos nacemos con un genoma establecido, pero no todos los genes se activan. Unos sí y otros no. ¿Y qué es lo que determina que se activen o no? El entorno en que va a estar ese niño. Y uno de sus entornos es la educación. Entonces, fijaros que estamos ahí hablando con un grado de profundidad educativa que nunca habíamos sospechado, porque estamos ayudando a que el niño actualice algunas de sus posibilidades genéticas o no las actualice. Y ahí estamos con un panorama realmente fantástico. Nosotros en los programas que hemos hecho en la Universidad de Padres, en que seguimos el desarrollo del talento del niño desde que nace hasta los 16 años, porque nos parece además
que la adolescencia es la etapa en que los talentos se consolidan. Entonces vemos cómo efectivamente podemos estar haciendo una cosa que antes no sospechábamos que pudiéramos hacer. Yo durante mucho tiempo he estado explicando a mis alumnos jóvenes que la inteligencia se parecía mucho al juego del póker. ¿Por qué? Porque tanto en la vida como en el juego, primero, nos reparten unas cartas que no hemos elegido. En el juego los naipes y en la vida, pues las cartas genéticas, las cartas sociales, el entorno económico, el entorno cultural. Segunda cosa, tanto en la vida como en el juego hay cartas buenas y cartas malas. Tercero, es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Cuarto, la pregunta importante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? ¿Quién gana? Quien juega mejor con las cartas que tiene. Entonces, lo que yo estaba diciendo es, mirad, nosotros lo que os vamos a enseñar es a jugar de la mejor manera posible con las cartas que tengáis. Bueno, pues ahora he tenido que cambiar el discurso, porque tengo que decir, y si jugáis bien con las cartas, cambiáis las cartas de inicio. Y esto es realmente fantástico que un comienzo produce unos efectos que reobran sobre el comienzo y pueden cambiarlo. Volvemos a entrar en el terreno de la posibilidad, de la gran posibilidad. El pensar que cuando nosotros hacemos un proyecto para desarrollar la inteligencia, para ver dentro de esa gigantesca maquinaria que tenemos, cómo podemos desarrollarla, cómo podemos mejorarla, cómo podemos ampliarla, y que no estamos haciendo una metáfora, sino que estamos refiriéndonos realmente a un modo de hacer las cosas, y un modo que ahora conocemos con una profundidad que también era desconocida antes. Ahora empezamos a descubrir realmente que podemos aprender muchas cosas de las que antes pensábamos que no se podían aprender porque veníamos de fábrica con ellas. Y voy a centrarme un momento en la palabra aprender. Recuerdo que un profesor de pedagogía americano el primer día de clase, a los futuros maestros, les dijo, miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera y si quieren ustedes le paso para que les haga una demostración. Sí, que pase, que pase. El profesor mete al perro, el perro se tumba, aquí en medio de la pista se hubiera tumbado. Pasan 5 minutos, el perro no habla. Pasan otros 5 minutos, el perro sigue sin hablar y ya un alumno se levanta y dice, señor profesor, su perro no habla. Y el profesor le dice, me parece una observación muy aguda y además muy interesante para su futura profesión. Tengan en cuenta que yo les he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Nosotros lo que somos, no somos expertos en enseñar, seáis docentes o seáis padres y madres. No, nosotros debíamos ser expertos en que aprendieran. Y eso es una cosa compleja porque es una astucia, porque hay que ver cómo podemos aplicar temas generales a casos concretos. Tened en cuenta que los pedagogos han tardado mucho tiempo en comprender una cosa que cualquier madre sabía, que los niños no nacen iguales. Entonces, yo que trabajé muchísimo con Jean Piaget, él estaba convencido de que todos los niños seguían una especie de proceso de desarrollo, todos igual. Y una gran pedagoga americana, Judith Rich Harris, me contaba que ella había estado durante mucho tiempo escribiendo libros de pedagogía para las universidades americanas y que al final se había dado cuenta de que casi todo lo que estaba diciendo estaba equivocado. ¿Por qué? Pues me contaba que ella estaba un día sentada en su jardín, uno de esos jardines americanos, con una valla pequeñita,
y venía por la acera una madre llevando un niño pequeño de una mano y una niña pequeña de otra. El perro de Judith empieza a ladrar y entonces la niña se suelta de la mano de la madre y se va a acariciar al perro. El niño se suelta de la mano de la madre y se va a la acera de enfrente llorando como un becerro. ¿Qué hace la madre? Va a la niña, le dice: niña, hay que tener miedo a los perros. Y va el niño y le dice: niño, no hay que tener tanto miedo a los perros. ¿Cuál era la política de la madre respecto de los perros, la política educativa? Pues dependía. ¿De qué? Del niño. A unos había que animarles y a otros había que frenarles. Nosotros sabemos ahora que cuando el niño nace con unas características temperamentales. Hay niños difíciles, niños fáciles, niños audaces, niños vulnerables, niños tímidos, y que tenemos ahí un espacio de tiempo en que fundamentalmente son los padres los que tienen que actuar para acomodar este temperamento al entorno y facilitar el desarrollo del niño. Pero ahora sabemos que eso se puede educar. Aunque se habla mucho de la dificultad de decir, ¿y qué vamos a enseñar a los niños? Seguro que nos pondríamos de acuerdo en muchas cosas. ¿Qué queremos? ¿Que los niños sean activos o pasivos? Activos. ¿Valientes o cobardes? Valientes. ¿Creativos o rutinarios? Creativos. ¿Tímidos o lanzados? Hombre, que sean lanzados. ¿Sociables o insociables? Sociables. Pero es que ahora sabemos que todas esas cosas el niño las puede aprender. Y ahora sabemos que cuando estamos hablando de la educación potente, claro que tienen que aprender matemáticas, física, latín, lo que sea. Pero lo que tienen que estar también son desarrollando todas estas fortalezas básicas que le van a permitir después aprender las otras cosas con mucha facilidad y que ahora empezamos a llamarlas non-cognitive skills, las habilidades no cognitivas. Queremos que el niño sea, por ejemplo, resistente. Queremos que sepa aguantar la frustración. Y todas estas cosas forman parte de la educación básica que ahora sabemos que se puede aprender. Crear, por ejemplo, es un hábito. Y se puede crear el hábito de repetir o se puede crear el hábito de innovar. Y es un hábito también. Y por lo tanto entra dentro de las funciones educativas que hacemos a través del hábito. Pero esto nos da tal cantidad de herramientas, nos da tal cantidad de posibilidades, que creo que debemos reformular nuestra tarea. Somos realmente generadores de talento, padres y docentes, y debemos conocer estos mecanismos para saberlos poner en práctica. Yo os animo a que, por ejemplo, conozcáis los nuestros en los programas de la Universidad de Padres. Pero ahora, para terminar, me gustaría, aprovechando que estamos aquí en un ambiente protegido, me gustaría convocaros a una conspiración. Mira, estamos en periodo electoral y ojalá fuéramos capaces de hacer que nuestros políticos pusieran en primer plano del foco electoral, político, programático, la educación. Porque a la educación, digan lo que digan, no interesa a nadie. Nada más que a los directamente afectados. La sociedad se acuerda de la educación como de Santa Bárbara cuando truena. Aparece el PISA, señor, aparece un caso de violencia en un aula, aparece un perro que ha mordido a un profesor que ha mordido a un perro. Bueno, entonces, en ese momento, la educación, hay accidentes de tráfico, la educación, hay violaciones, la educación. Bueno, y cuando esté la cosa tranquila, ¿quién se ocupa de la educación? Nadie. Nuestro sistema educativo no es malísimo, es mediocre y estancado. Y yo me gustaría convenceros de una cosa y que participarais en una conspiración desde los verdaderamente preocupados de la enseñanza. Nuestro sistema educativo, con el presupuesto que teníamos antes de la crisis, que era alrededor del 5%, se puede convertir en un sistema de alto rendimiento en el plazo de 5 años. Y alto rendimiento significa, por precisar, primero, reducir el abandono escolar al 10%, segundo, subir 35 puntos PISA, tercero, tener más proporción de alumnos buenos que los que tenemos ahora, que son muy poquitos, y cuarto, introducir en el aula todas estas cosas que ahora sabemos que se pueden enseñar. Creo que si nosotros presionamos,
¿Se podrá conseguir? Creo que si nosotros no presionamos, no se podrá conseguir. Por eso, y ya esta es mi llamada final, me encantaría que participarais en esa conspiración. Objetivo, 5 años. Dentro de 5 años tener un sistema educativo realmente excelente. Muchísimas gracias.